Y ya con esto sería el último tema de la asignatura. ¿Cómo le fue ayer en el parcial? ¿Cómo lo sintieron? Pero lo que hicimos fue contrarrestar que no hubiesen tantas conversiones con la cuestión del tiempo. Y ahora otra ventaja era que en este caso ustedes podían hacer todas el desarrollo conjunto, o sea, completo, y no tenían que hacerlo, digamos, que esperar a que terminara un punto para pasar al otro. Entonces, esos fueron factores que también dijimos que estaban a su favor, y por eso inicialmente dijimos que 2 horas, pero en realidad dejamos 2 horas y 15 minutos también contemplando que pudieran tener problemas con la plataforma. Y aunque algunos dijeron no alcanzamos a enviar, muchos, o sea, la mayoría que dijeron que no alcanzaron a enviar, la plataforma sí guardó sus trabajos. Entonces, de hecho, solamente como en general faltaron de todos los grupos, solamente no se cargaron 6 documentos. Y esos 6 documentos pues ya los hemos compilado. Pero en general pues creo que... Ok. Pues básicamente era eso, que fuera trabajable, que todo lo que hubiésemos visto básicamente lo aplicaran. Y pues igual vamos a tratar de que en este corte pues también pudiéramos unificar criterios, que fue de todo lo que hablamos en la evaluación pasada de qué criterios habían fallado tal vez. Esta vez pues tratamos de unificar y darles ciertas ventajas y garantías para el desarrollo del parcial. Entonces, y además que pues esta semana, bueno, durante las últimas 2 semanas la red de la universidad está fallando muchísimo, demasiado. Entonces, eso también ha sido un factor que nos ha jugado en contra. De hecho, ayer en la noche se cayó completamente la plataforma y el jueves pasado se fue el internet en toda la universidad. Entonces, ha sido complicado. Pero afortunadamente, pues yo creo que el balance ha sido positivo. Ahorita vamos a condensar las notas. Y yo creo que al final de la semana ya tendremos el consolidado de las notas. Igualmente, considero que para este segundo parcial, y teniendo en cuenta que se ha reducido una semana de clase, una semana de evaluaciones, vamos a contemplar la posibilidad, eso sí lo vamos a someter a votación, de dejar un trabajo que sea un porcentaje del parcial con el fin de restarle carga y poder entonces que uno de los 2 talleres que se realicen durante este corte puedan sumarle a esa nota del parcial. Entonces esa es otra de las ventajas que hemos contemplado para este corte. Bueno, sin más, entonces comencemos, porque el tema es bastante extenso. Aquí tengo un comentario. Buenos días, qué pena. Sí, Talía. Inicialmente anoche, cuando estábamos compilando toda la información, no habíamos recibido en el correo, no correspondía al archivo. Pero luego verificando en la plataforma y haciendo el cruce de información, nos dimos cuenta que sí habías cargado el documento a la plataforma. Entonces no hay problema por ese tema. Es que sí, por personal también pasó lo mismo. Gracias, profe. Y no quería enviar, y a lo último, ya cuando se cerró, por decirlo así, el tiempo total, se envió, pues aparecía ahí, ¿no? 47 segundos antes. Entonces uno queda como que, yo personalmente se lo envié al correo. Pero, sí. Igualmente, o sea, de todos los grupos, solamente 2
2 o 1 no cargaron. El primer grupo que tenía uno de los temas propuestos, en ese grupo, uno de los grupos se cargó completamente, todos cargaron. Algunos cargaban como borradores, pero igual en la plataforma los guardaban. Entonces esos igual se podían descargar y esos archivos se tomaron en cuenta. Y lo otro fue que pues a la mayoría que colapsó, que no pudieron enviar digamos que tuvieron problemas al final para cargar, era porque ya estaban sobre el límite del tiempo. Entonces, los que cargaron un tiempo antes, unos 10, 15 minutos antes, el sistema los tomó sin problema. Pero los que demoraron mucho o sea, que se dejaron alcanzar por el tiempo, allí sí fueron los que más tuvieron ese inconveniente. Gracias. Profe, una pregunta, no sé si ya lo habían mencionado, el margen de error para las respuestas, en fin, ¿de cuánto quedó? Vamos allí a hacer una primera calificación, revisando todos los parciales para revisar cómo fue el margen de error. Normalmente nosotros tomamos un margen de error del 5%, pero es posible que dependiendo de las variaciones o consideraciones o datos que se hayan tomado, por eso también tenemos el respaldo del archivo, poder hacer tener un margen de error aún más amplio. Todos estos archivos o esta evaluación se va a hacer también a través de macros de Excel que nos permiten hacer el cómputo. Entonces, en cualquier caso, si se requiere hacer o ampliar el margen de error del 5% al 10%, entonces se hace automáticamente y se computa nuevamente la nota. ¿Listo? Entonces, sin más, entonces damos inicio a la clase. En esta primera parte voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Al inicio de la clase vamos a hacer un recuento antes de pasar a balances en torres de destilación, ya sea opción de puntero. Antes de pasar a torres de destilación y balances de masa, vamos a contemplar algunos fundamentos, principalmente diagramas, gráficas, que nos van a permitir comprender muchos de los términos que se van a manejar de aquí en adelante. Entonces, esta terminología no la había introducido anteriormente, pero va a ser fundamental para que ustedes puedan desarrollar su tema. Bueno, como les mencionaba en la clase anterior, la destilación es un método que permite separar componentes de una solución, pero que principalmente va a depender del punto de ebullición de cada uno de sus componentes. Y a diferencia de los temas que vimos anteriormente de absorción, torres empacadas, en donde se introducía un solvente a una torre para hacer el proceso de separación. En este caso no vamos a introducir un componente externo, sino que gracias a esa diferencia de puntos de ebullición y a procesos de transferencia de calor que se dan tanto en el hervidor como el condensador, es donde vamos a permitir que se concentren los diferentes componentes de interés para hacer la separación de determinada sustancia de interés. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver a través de los diagramas que les voy a mostrar a continuación que existe una distribución de las sustancias tanto en la fase líquida como gaseosa, las cuales van a estar en equilibrio. Y la nueva fase o esa fase de interés se va a crear ya sea por evaporación o por condensación a partir de una solución original. Entonces, he allí la gran diferencia entre los procesos de absorción y desorción que veíamos para torres empacadas y torres de platos y lo que vamos a ver durante este corte. Otro aspecto muy importante es que estos métodos de destilación
se basan o se fundamentan en la comprensión de los equilibrios que existen tanto en la fase de vapor como en la fase de líquido. Regálenme un momentico mientras admito a unos compañeros acá. Entonces les comentaba que en destilación es muy importante la comprensión, comprender el equilibrio que existe entre la fase de vapor y la fase líquida cuando tenemos mezclas o disoluciones. El caso digamos que más sencillo es cuando tenemos una sola fase, pero cuando ya existen diferentes fases y tenemos diferentes componentes, entonces allí es donde retomamos o recordamos esa regla de fases que relaciona el número de fases, el número de componentes, para saber cuántos grados de libertad se requieren para definir determinado sistema. Entonces, para recordarles que esta regla de fases aquí relaciona los grados de libertad del sistema, que está representado por F, igual al número, a los componentes que están presentes en dicho sistema, menos el número de fases presentes, más 2. Entonces, normalmente los grados de libertad o el número de variables de interés para estos sistemas donde hay equilibrio líquido-vapor y que se llevan a cabo en procesos de destilación, los grados de libertad o las variables que van a ser de interés para estudiar estos tipos de sistemas son la temperatura, la presión y la composición, tanto en la fase gas como en la fase líquida, las cuales entre sí van a estar en equilibrio. Y, por ejemplo, para el sistema vapor líquido, para un sistema vapor líquido en donde vamos a tener amoníaco y agua, entonces vamos a tener en cuenta que hay dos componentes, dos fases, y entonces vamos a tener como resultado 2 grados de libertad. Y en este sentido, para que el sistema esté definido, podemos conocer ya sea la temperatura y la presión, o podríamos conocer la temperatura y la composición de una de las fases. El sistema o el equilibrio líquido-vapor más sencillo es aquel en donde tenemos una sustancia pura. Esta gráfica ustedes ya la tienen asociada o la conocen por termodinámica, en donde tenemos un diagrama presión versus temperatura y van a coexistir tanto las fases sólido, líquido y gas. Y aquí en este diagrama, digamos que este diagrama de fases, si bien es una sustancia pura, nos da una información de cómo coexisten esas fases y bajo qué condiciones vamos a encontrar determinada sustancia pura en un estado. Entonces, aplicando la regla de fases para este sistema, para este caso, en donde tenemos unos valores de temperatura y presión dados, vamos a poder encontrar una sustancia que se encuentra ya sea en donde coexisten una fase líquido-gas, o una fase o donde, por ejemplo, supera el punto crítico y ya no hay diferencia entre la fase líquido y gas. Para el caso particular de cuando el sistema está constituido por una fase, los grados de libertad, teniendo en cuenta que es una sustancia pura, los grados de libertad serían 2. Sin embargo, este es el caso más sencillo. Normalmente nosotros, cuando trabajamos en destilación, vamos a tener interés en sustancias que se encuentran presentes en una disolución y que necesitamos concentrar. En este sentido, entonces, profe, qué pena, es que tienes el micrófono apagado. Perdón. Bueno, les decía que aplicando la regla de fases para
para un diagrama en donde tenemos un diagrama termodinámico, presión versus temperatura, en el cual vamos a tener una sustancia pura, y que esto, recuerdan que lo veíamos en termodinámica. Este es el diagrama de fase más, digamos, sencillo para cuando solamente coexiste una sustancia pura y se encuentra o la podemos identificar, ya sea cómo se encuentra en su estado gaseoso dependiendo de esas condiciones de presión y de temperatura. Estos diagramas son relevantes porque nos van a permitir identificar o corroborar las fases o el estado dependiendo de esas condiciones a las cuales se encuentra el sistema. Normalmente, aplicando para una sustancia pura la regla de fases que veíamos anteriormente, en donde, por ejemplo, tenemos un solo componente y este está en una sola fase, vamos a tener presente 2 grados de libertad, los cuales van a estar definidos ya sean por las condiciones de temperatura y presión o las condiciones o las fracciones de concentración de la fase. Sin embargo, en destilación no vamos a tener como tal una sustancia pura, pues no tendría sentido esta operación unitaria, sino que vamos a tener disoluciones que son mezclas homogéneas de 2 sustancias químicas, la cual pues vamos a tener interés en recuperar una u otra, y entonces vamos a llamar al soluto el que se encuentra en menor proporción al solvente, el que se encuentra en mayor proporción en esta dispersión. Entonces, de acuerdo a ello, también es posible tener el soluto tanto en fase gas, líquido o sólido, y el disolvente en las diferentes fases, ya sea gaseosa, líquida o sólida. Particularmente en destilación, nuestro interés o las fases que van a estar presentes son las fases gas y líquida. Y vamos a tener ciertas relaciones de equilibrio que van a regular o a regir ese comportamiento, ese equilibrio líquido-vapor. Particularmente, cuando tenemos una disolución ideal, podemos aplicar la ley de Dalton. Esta ley de Dalton lo que nos dice o lo que nos presenta, lo que nos establece es que esta presión de equilibrio va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Esto se aplica solamente para la fase gaseosa. Sin embargo, para la fase líquida también se presenta o se rige para disoluciones ideales la ley de Raoult, en la cual nos afirma que esta presión parcial del componente I va a ser proporcional a la fracción molar del componente multiplicado por la presión de vapor del componente como sustancia pura. Entonces, tenemos 2 relaciones de equilibrio que nos van a permitir o permiten describir ese comportamiento en el equilibrio para el sistema líquido-vapor. A partir de estas relaciones de equilibrio, entonces, es posible expresar tanto la presión parcial en función de la presión del componente puro multiplicado por su fracción molar, y de forma general, si la fase vapor también es ideal, entonces la presión total la podemos expresar como esa sumatoria de las presiones parciales en el equilibrio de cada uno de los componentes. Sin embargo, normalmente y de forma frecuente, estas funciones o estas relaciones de equilibrio líquido-vapor las expresamos a través de diagramas, ya sea de presión, temperatura y composición. Este es un diagrama tridimensional en donde vamos a tener precisamente la coexistencia o la relación entre estas 3 variables que nos definen o que, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el sistema,
va a definir o nos va a permitir correlacionar cómo están coexistiendo tanto la fase líquido y vapor y cómo está relacionada la composición. Entonces, si notamos en este diagrama, vamos a obtener entonces que esta curva de la presión parcial de A va desde el punto crítico de la sustancia A hasta su punto triple. Y en este punto, obsérvense también que la fracción mol del componente A es igual a 1. Por su parte, para cuando la fracción molar del componente A es igual a 0, entonces vamos a tener la curva de presión parcial de B que va igualmente desde su punto crítico hasta su punto triple. Esta zona que hemos remarcada o resaltada es de donde vamos a tener esa coexistencia de los dos componentes, tanto A y B, y a su vez estos dos componentes van a estar en equilibrio. Entonces me voy a permitir leer estos enunciados para dar más claridad a este diagrama. Estos diagramas posteriormente los vamos a poder representar ya sea a presión constante para tener una gráfica de composición versus temperatura, o a temperatura constante para tener una gráfica de presión versus composición. Igualmente, una gráfica de composición de la fracción molar en la fase líquida y una relación de la fracción molar en la fase gas. Entonces, el equilibrio entre vapor y líquido para cada sustancia pura de la mezcla es una relación entre la presión de vapor y la temperatura. De allí la importancia de estas variables y la coexistencia de cada uno de estos componentes según su composición. Respecto a mezclas binarias, se debe también considerar una variable adicional que es la concentración. Entonces, las fracciones mol son las unidades más convenientes de concentración que se pueden utilizar. Entonces, de aquí en adelante, y como lo hemos trabajado anteriormente, X minúscula. Buenos días. Profe, ¿me puedo interrumpir con algo? Es que siento que va como muy rápido. O sea, es decir, las diapositivas como que tienen mucho y no da tiempo como para tomar apuntes. O sea, no sé si es porque vamos de pronto corticos de fecha o porque no, siento que este tema es como tema es rápido. Es condensado. Bueno, si quieren, vamos a partir del fundamento. En realidad esto es, digamos que, principios o conocimientos básicos que estamos tratando de condensar para comprender posteriormente destilación. Pero no hay problema, me voy a devolver un poco, y voy a hablar un poco más lento y pausado, ¿sí? Entonces, haciendo un recuento desde acá, hablábamos de los diagramas de la regla de fases. Y es importante tener en cuenta la regla de fases porque esta regla de fases nos va a decir las variables que nos van a permitir definir el sistema. Anteriormente les había mostrado un diagrama en donde coexistían o en donde estaba la representación gráfica de temperatura, presión y composición. Y aquí, particularmente cuando coexisten en destilación, vamos a tener la coexistencia de la fase vapor y la fase líquida, ¿sí? Entonces, debido a esa coexistencia, es necesario tener en cuenta esta regla de fases para poder considerar cuántos grados de libertad o cuántas variables es necesario conocer para poder definir el sistema. Particularmente en el caso de destilación, las variables de interés van a ser temperatura, presión y composición. Si se dan cuenta, anteriormente, cuando hablábamos de los procesos de absorción y desorción, de gases, consideramos que en la torre operaba a temperatura y presión constante. Y incluíamos un nuevo solvente
para ingresar a la torre, y que este solvente, gracias a la solubilidad, ya sea del soluto, que es el compuesto que necesitamos separar, gracias a esa solubilidad y a esas condiciones de presión y temperatura, se da ese proceso de absorción o desorción, ¿sí? Pero en este caso vamos a incluir otras variables. ¿Por qué? Porque tanto la presión como la temperatura van a verse modificadas o van a verse afectadas y van a afectar en sí ese equilibrio líquido-vapor. ¿Y por qué? Porque básicamente aquí en este sistema ya no vamos a utilizar un solvente o una sustancia externa para poder hacer ese proceso de separación, sino que esta separación se da gracias a los puntos de ebullición de cada uno de sus componentes. Entonces, básicamente se da gracias a la condensación o a la evaporación de estos compuestos, y estos procesos, tanto de evaporación como condensación, se dan gracias a esos puntos de ebullición. Entonces, por esta razón, introduzco la regla de fases para tenerlas en cuenta debido a esa coexistencia del equilibrio líquido-vapor, y adicional a ello, no vamos a tener una sustancia pura, sino que vamos a tener una disolución o una mezcla en donde van a estar presentes dos compuestos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el caso más sencillo que les comentaba anteriormente, el caso más sencillo es cuando tenemos una sustancia pura, pero igualmente vamos a tener la influencia de esas dos variables de interés, que son la presión y la temperatura. Para este sistema sencillo o básico que nosotros trabajamos en termodinámica, esta sustancia pura, podíamos conocer o establecer los grados de libertad del sistema, conociendo que vamos a tener un solo componente, y ya sea que nos encontremos en la zona de gas o líquido o sólido, vamos a tener una sola fase. En este sentido, los grados de libertad para una sustancia pura, son dos, es decir, que el sistema quedaría establecido si conocemos variables de presión y temperatura, o en su defecto, composición. Entonces, este es el diagrama más sencillo. Sin embargo, nosotros no trabajamos, o en destilación no vamos a trabajar con sustancias puras, vamos a trabajar con disoluciones o mezclas. Y es por eso que igualmente, a similitud como lo trabajamos para absorción y desorción, vamos a tener un soluto y un disolvente que vamos a separar o a concentrar gracias a esa diferencia de los puntos de ebullición de cada uno de ellos. Y a su vez, introducirles que este equilibrio líquido-vapor va a estar regido por dos reglas importantes, que es la ley de Dalton. Esta ley de Dalton lo que nos informa es que la presión de vapor de un sistema en donde hay una disolución, una mezcla, una disolución de dos líquidos volátiles, la presión de vapor va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Entonces, este equilibrio líquido-vapor lo podemos expresar o está fundamentado en la ley de Dalton para la fase vapor. De forma análoga, también tenemos la ley de Raoult. Esta ley de Raoult lo que nos permite es lo que nos afirma es que a una temperatura determinada, una temperatura fija, la presión de vapor de los componentes líquidos individuales de una disolución ideal son proporcionales a la fracción molar de la misma. Entonces, si nos devolvemos un poco, aquí tenemos la presión de vapor de esa disolución, y aquí tenemos las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Entonces, esta presión parcial de cada uno de sus componentes, a su vez, va a estar relacionada con esta ley de Raoult, que nos informa o nos afirma que las presiones parciales de cada uno de sus componentes van a ser proporcionales a
a la fracción molar del componente I por su presión de vapor como sustancia pura. ¿Listo? Entonces, estas dos, tanto la ley de Dalton como la ley de Raoult, nos van a permitir describir ese equilibrio líquido-vapor a partir de esta información. Ahora, vale la pena aclarar que estas expresiones son válidas para disoluciones ideales, ¿sí? Para disoluciones ideales. Entonces, cuando se destila una disolución binaria ideal, la composición de la fase líquida se regirá por la ley de Raoult y la composición en la fase de vapor se regirá por la ley de Dalton. A partir de la ley de Raoult, entonces, nosotros podemos obtener una expresión para la fase de vapor como la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los componentes y a su vez expresarlos en términos de la fracción molar de cada uno de esos componentes. Ahora, valga la redundancia es importante aclarar en este punto que para este tema en particular vamos a trabajar con compuestos o disoluciones binarias, porque también es posible que esto aplique para sistemas multicomponentes, en donde no solamente pues vamos a tener dos sustancias, sino que vamos a tener una mezcla o un conjunto de sustancias que vamos a tener que separar. Y por tanto, pues es un poco más complejo el análisis. Estas relaciones o estas relaciones equilibrio líquido-vapor en una mezcla binaria se expresan o es más fácil comprenderla a través de diagramas y existen diagramas de presión en este eje Y, temperatura en el eje X y composición en el eje Z. Entonces, a través de estos diagramas es posible evaluar o analizar la relación entre las diferentes variables que van a definir ese equilibrio líquido-vapor. Entonces, en este caso particular, vamos a tener que, para cuando la fracción molar del componente A es igual a 0, vamos a tener esta línea que es la presión parcial del componente B, que va desde su punto crítico, que es B, hasta su punto triple. Y está dado por esta línea principalmente. Mientras que cuando la fracción o la composición del componente A es igual a 1, máxima, entonces vamos a tener la línea o la curva de la presión parcial de A, que va desde su punto triple hasta su punto crítico. A su vez, entre estas dos zonas vamos a tener la coexistencia de la fase líquido-vapor, que está remarcada o que está alineada por esta zona, como les digo, esta zona trazada o señalada con líneas. Y estas zonas van a ser las de interés porque aquí es donde va a coexistir o va a haber ese equilibrio líquido-vapor que nos van a dar cuenta o dar información de las condiciones en las cuales se puede dar esa separación entre los diferentes componentes. Ahora, dependiendo de la distancia o la separación entre estas dos curvas, ahorita vamos a ver los diferentes diagramas que se pueden extraer de este diagrama de equilibrio líquido-vapor para presión, temperatura y composición. Se pueden extraer información o gráficas de dos ejes, en donde a una presión constante vamos a tener las gráficas de composición-temperatura, o a una temperatura constante vamos a tener las gráficas de presión versus composición. Estas gráficas nos van a ser de interés porque, como les dije anteriormente, nos van a permitir analizar esa coexistencia de la fase líquido-vapor y cómo se distribuyen los componentes según la fase y las condiciones de presión o de temperatura en las cuales se encuentra el sistema.
En este tema también vamos a hacer relación o vamos a hacer referencia a la fracción mol de la sustancia más volátil como X, y Y es la correspondiente fracción mol de equilibrio de ese compuesto volátil que llamamos A. De pronto aquí va a ser un poco más abstracto porque es una gráfica 3D, pero de aquí podemos extraer, como les dije anteriormente, gráficas de temperatura versus composición o gráficas de presión versus composición. Particularmente si trabajamos o definimos una temperatura fija o trabajamos una presión constante, como en este caso, podemos analizar el equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria A y B a través de este diagrama de punto de ebullición. Entonces, en este diagrama, particularmente en este sistema que es benceno-tolueno, tenemos la gráfica en donde el eje X va a representar la fracción mol de benceno y el eje Y la temperatura. En este caso, entonces, este punto, particularmente este punto, cuando la fracción mol de benceno es igual a 0, este punto es el punto de ebullición del compuesto B, y cuando la fracción de benceno del compuesto A, en general, es 1, este punto indica el punto de ebullición de ese componente A, o en este sistema benceno-tolueno va a ser el punto de ebullición del benceno. Obsérvense que la diferencia entre este punto de ebullición de B y el punto de ebullición de A es considerable. Y esta diferencia es la que hace posible esa separación o la condensación, la destilación de ambos compuestos. A través de este diagrama, igualmente a través de este diagrama también vamos a poder identificar dos líneas de interés. La línea superior, esta línea que va desde el punto de ebullición de B hasta el punto de ebullición de A, nos va a indicar el punto de rocío o la línea de vapor saturado. Mire, obsérvese también que por encima de esta línea de vapor saturado vamos a tener la región de vapor. Es decir, que desde esta línea hacia arriba vamos a tener la región de vapor. Y por debajo de la línea inferior vamos a tener la línea de líquido saturado o punto de burbuja. Y por debajo de esta línea vamos a tener la región de líquido. Ahora vamos a tener también una coexistencia de esas dos fases, en donde vamos a tener el equilibrio líquido-vapor, que es esta zona que se encuentra tanto comprendida entre la línea superior y la línea inferior. Esta zona también se llama zona de mezcla. Ahora, si nosotros, voy a buscar un lápiz, una pluma. Si nosotros nos ubicamos en este punto a 90 grados centígrados, vamos a estar en la región de líquido comprimido o líquida, y si incrementamos la temperatura del sistema lentamente, vamos a llegar hasta la línea de líquido saturado. Cuando llegamos a este punto de líquido saturado, cuando se toca o llegamos a esta temperatura a la cual encontramos este punto de líquido saturado, este punto le llamamos punto de burbuja porque es la temperatura a la cual aparece la primera burbuja dentro de ese sistema líquido. Ahora, si nosotros seguimos incrementando la temperatura, vamos a encontrar una coexistencia entre esas dos fases líquido-vapor que está comprendida entre estas dos líneas.
Cuando llegamos a una temperatura tal que alcanzamos esta curva de vapor saturado, es cuando llamamos punto de rocío. Este punto de rocío tiene este nombre porque es cuando tenemos la última gota de líquido en este sistema en este sistema donde coexiste la mezcla líquido-vapor. Ahora, si seguimos incrementando, vamos a tener una zona o nos vamos a encontrar en la zona de vapor, en la región de vapor. Sí me hice entender con este diagrama. Este diagrama va a ser muy importante porque cuando analicemos o revisemos el tema de destilación, vamos a tener la presencia, o dependiendo de la temperatura del sistema, si trabajamos a presión constante, vamos a poder identificar, nos van a dar información de temperatura de rocío, temperatura de burbuja, coexistencia o en qué condiciones está la zona, en dónde está la zona de mezcla. Entonces es importante comprender este tipo de diagrama. Adicional a este punto de línea de vapor saturado o línea de burbuja y la línea de líquido saturado, también vamos a tener una región, esta zona de mezcla. En esta zona de mezcla vamos a tener, por ejemplo, a T1, por ejemplo, en este caso sería como 98 grados centígrados. Vamos a tener una composición del compuesto A que va a estar en equilibrio, observense que va a estar en equilibrio con esta fracción molar de la fase gas de ese mismo compuesto. Entonces, esta línea que se encuentra en la zona de mezcla o que une este punto a una temperatura constante, nos va a permitir conocer la relación o la fracción molar del componente A, tanto en la fase líquida como en la fase gas. Este mismo diagrama también se puede expresar para el componente B y relacionar entonces en función de su temperatura y composición. Y vamos a poder también tener esta coexistencia o esta zona en donde vamos a tener la zona de mezcla, la línea de vapor saturado y vapor saturado y líquido saturado. ¿Fue clara esta información? ¿Fue clara este diagrama? ¿O tienen alguna duda de este diagrama? Este diagrama es muy similar, o es, digamos que a diferencia, es el análogo para sustancia pura del diagrama que nosotros trabajábamos para termodinámica, en donde igual vamos a tener presión, temperatura y va a haber la coexistencia de fases. En este caso, como son mezclas binarias y vamos a tener un sistema que va a estar influenciado por la variable temperatura, presión y composición, es una forma de representar ese equilibrio líquido-vapor en donde vamos a tener la coexistencia de ambas fases. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, estos diagramas de punto de visión se pueden determinar mediante la ley de Raoult. Recuerden que la ley de Raoult la vamos a aplicar para sistemas en los cuales tenemos disoluciones ideales. Entonces, básicamente, podemos entonces decir que la presión parcial de A más la presión parcial de B va a ser igual a la presión total dada por la ley de Raoult y que a su vez estas presiones parciales las podemos expresar en términos de sus fracciones molares para la fase líquida. De forma análoga o extrayendo de este diagrama tridimensional el diagrama de la composición para el compuesto A con respecto a la composición del compuesto B y considerando una temperatura constante a una presión constante, entonces
De este diagrama a presión constante, en donde vamos a tener la relación de temperatura versus composición, es posible extraer un diagrama de fracción molar de vapor para la sustancia A y la fracción molar de A en el líquido. Entonces, obsérvense que estas líneas son las líneas en donde va a coexistir esa fracción molar de A como líquido y la fracción molar de A como gas, como vapor, perdón, como vapor. Y vamos a tener líneas secuenciales, las cuales van a ser isotermas, porque vamos a tenerlas a una temperatura determinada. Entonces, estas isotermas son para una temperatura T1, T2, T3, y vamos a tener esa coexistencia o esas fracciones molares dependiendo de esa temperatura y siempre y cuando trabajemos a una presión constante. Ahora, si nosotros tomamos una de estas líneas, en este caso la D y la F, podemos graficarlas o llevarlas a un diagrama de Y versus X, en donde vamos a tener que esta composición en el punto D la vamos a representar en este diagrama y a su vez vamos a representar la composición o la fracción mol de A en la fracción de vapor en este punto. De esta manera, si nosotros queremos graficar la línea DF, HJ, L y K, secuencialmente vamos a poder construir esta línea. Vamos a poder construir esta línea, esta curva, que me va a indicar el equilibrio entre ambas fases para el compuesto A. Y entonces vamos a poder describir esta curva que me va a representar cada una de estas líneas en el diagrama temperatura versus fracción mol. Igual, ya vimos los diagramas temperatura fracción mol, los diagramas fracción mol de gas versus fracción mol de líquido. Y ahora vamos a introducir un concepto o un término que es fundamental y que de aquí en adelante nos va a permitir indicar qué tan fácil va a ser el proceso de destilación dependiendo a su volatilidad relativa. Esta volatilidad relativa, gráficamente, la podemos representar o la podemos visualizar como qué tan separado o cuál es la diferencia entre esta fracción, entre la composición en la fase líquida y la composición en la fase gas. Entonces, en este sentido, cuanto mayor sea la distancia entre la curva de equilibrio, mayor es la diferencia de las composiciones del líquido y del vapor y mayor es la facilidad para realizar la separación por destilación. Entonces, normalmente vamos a querer trabajar en esta zona en donde esta diferencia entre la composición de la fracción molar de A en la fase líquida es considerablemente diferente o es distante de la fracción molar de A en la fase gas, porque esto va a permitir su separación. Profe. Sí, señora. O sea, la volatilidad lo que mide es la distancia de la línea de equilibrio. Exacto. La distancia, va a medir esta distancia, por ejemplo, en este caso del punto L al punto K, y nos va a indicar también qué tan fácil es separarlo. Porque si te das cuenta, aquí nos dice cuál es la concentración. O sea, aquí nos va a indicar que la concentración del compuesto A en la fase líquida es bajo en comparación con la concentración del compuesto A en la fase gas. Entonces, esa separación me está indicando que hay una mayor proporción, ¿sí? Si es muy distante, me va a indicar que hay una mayor proporción, o si es cercano a 1, me va a decir que en la fase gas vamos a tener una mayor concentración o una mayor fracción
de la sustancia A en esa fase vapor, mientras que en la fase líquido vamos a tener una baja concentración de ese compuesto, en este caso el compuesto A, en la fase líquida. Y eso es un indicio de qué tan fácil va a ser su separación. Entonces, en términos explícitos, la volatilidad es la relación entre la concentración de A y B en la fase, ya sea en la fase gas y vapor, y es una medida de la posibilidad de separación. Y gráficamente la podemos analizar como la distancia entre la curva de equilibrio, y entre mayor sea la diferencia, mayor es la facilidad de separación de cada uno de estos componentes. A partir de la ley de Raoult la podemos relacionar como la composición de la fracción mol en la fase gas en el equilibrio, dividido entre 1 menos la fracción mol de la fase gas en el equilibrio, dividido a su vez entre esta relación de la fase líquida sobre 1 menos la fracción en la fase líquida. Esto, ya reemplazando, nos queda como la relación entre la presión parcial de A y la presión parcial de B. Normalmente este valor cambia o varía, este valor de la volatilidad relativa varía entre 0 a 1. Entre 0 a 0,1. Esto ya sí es por definición. Ahora, bueno, este es particularmente para el diagrama benceno-tolueno, en donde podemos relacionar, por ejemplo, la fracción mol de benceno en el vapor y la fracción mol de benceno en el líquido. Y la coexistencia entonces de cada una de las fracciones en el equilibrio. Y pues esto se extrae de la curva de la relación entre la temperatura fracción mol a una presión constante. Y aquí gráficamente, digamos que es más fácil analizar la volatilidad relativa en función de estas fracciones del compuesto A y las fracciones de vapor del compuesto A y las fracciones de líquido del compuesto A. Ahora, de manera análoga a la gráfica de temperatura versus fracción mol a presión constante, vamos a tener gráficas de presión versus fracción mol a una temperatura constante. Aquí, si se dan cuenta, vamos a cambiar o las gráficas nos van a dar una información adicional, y es que en el sistema anterior normalmente el vapor lo encontramos en la parte superior. Aquí vamos a tener toda esta zona, va a representar el líquido, y entonces esta línea superior va a identificar el punto de burbuja, mientras que el punto de burbuja, que recuerden que está relacionado con esa temperatura a la cual aparece la primera burbuja dentro del sistema líquido-vapor. Y también vamos a tener el punto de rocío en la parte inferior, y por ende entonces todo lo que se encuentre por debajo de esta línea va a estar en zona de vapor. De forma análoga, entonces, si nosotros estamos en el punto R, donde estamos en forma de vapor, y lentamente incrementamos la presión del compuesto B, vamos a ver que vamos a ir comprimiendo hasta que aparezca la primera gota de líquido. Luego, entonces, vamos a entrar en la zona de mezcla o de coexistencia entre la fase líquido-vapor, que va a ser la de interés porque es la que nos va a indicar qué tan fácil es esa separación entre líquido, entre la fase líquido y vapor. Si nosotros seguimos subiendo, entonces vamos a aparecer el punto de burbuja, que es la última gota de gas
que se encuentra dentro de esa mezcla. Y finalmente, si nosotros seguimos, o si seguimos comprimiendo, vamos a llegar al punto W, donde va a estar completamente en fase líquida. En este caso, igualmente vamos a tener estas fracciones o estas relaciones entre la fracción molar del compuesto A en la fase líquida y la fracción molar en la fase líquida y fracción molar en la fase gas. De esta manera, entonces, hemos introducido 3 diagramas. El diagrama de presión versus fracción molar a temperatura constante, el diagrama de temperatura fracción mol a presión constante y el diagrama de fracción mol de vapor versus fracción mol de A en el líquido a determinadas condiciones de presión y temperatura. Recuerden que este diagrama es a temperatura y presión constante. ¿Por qué? Porque representa esta línea y esta línea es una isoterma que está a una temperatura constante y como tal el sistema también está a una presión constante. Entonces estos diagramas de fracción molar, relación entre la fracción molar de gas y de líquido va a ser a una temperatura y presión constante. Entonces estos diagramas en 3D los podemos analizar de forma segmentada, considerando constante una o dos de las variables de interés. No sé si hasta este punto tengan alguna otra duda. Ok. Ahora, conociendo estos sistemas o estos diagramas, vamos ahora sí a poder introducir y comprender un poco más esa coexistencia o ese equilibrio líquido-vapor que se encuentra en torres de destilación. Particularmente vamos a considerar una sola etapa en donde va a ingresar una corriente de vapor y una corriente de líquido. Entonces dice que cuando se considera un sistema líquido-vapor, si B2 es la corriente de vapor y L0 es la corriente de líquido, y ambas se ponen en contacto en una sola etapa de equilibrio, es necesario utilizar el diagrama de equilibrio XY. Y este diagrama de equilibrio XY nos va a permitir identificar esa coexistencia entre la fase líquido y vapor dentro de este sistema en una sola etapa. Y recuerden que era el diagrama el diagrama que principalmente utilizamos para procesos de absorción y desorción. Y en ese momento los balances, entonces, de forma general, hacemos el balance de corriente que ingresa, son iguales a las corrientes que salen y eso va a ser igual a M. Y a su vez, los balances por componentes teniendo en cuenta la composición en cada una de las corrientes que ingresan y que salen de la etapa de equilibrio. Ahora, dependiendo... ¿Me puedes devolver un momento la anterior? Sí, señora. Gracias. Gracias, profe. Ahora, vamos a encontrar que dependiendo del número de etapas en equilibrio y dependiendo también de la alimentación, vamos a encontrar diferentes métodos métodos de destilación y existen principalmente dos. Uno, el primero de ellos es en el cual hay tenemos una mezcla líquida que ingresa a un sistema
y que se va a separar en una sola etapa, que en este caso sería un solo separador. Entonces, aquí tenemos una mezcla o una alimentación que pasa por un calentador en donde se incrementa su temperatura, se evapora. Aquí normalmente tenemos una válvula y luego se pasa a una cámara en donde de forma instantánea se separa la fase de vapor y la fase líquida. Y entonces aquí podemos sacar un líquido o podemos sacar la fase líquida rica en el componente A y una fase de vapor pobre, o dependiendo del equilibrio, a las condiciones de equilibrio en las cuales se encuentra este sistema, pues vamos a tener una corriente de vapor y su correspondiente fracción. Esta es la que se le llama destilación instantánea o flash, porque ocurre en una sola etapa. Sin embargo, los sistemas de mayor interés y mayor aplicación son aquellos en los cuales entra una corriente de alimentación y esta se hace pasar por diferentes etapas de equilibrio para enriquecer una corriente de vapor y tener así un condensado y de esta forma maximizar la separación de los componentes que ingresan a través de esa corriente de alimentación. Entonces, este segundo método implica siempre un retorno, una proporción, una relación hacia el destilador. Los vapores se desprenden a través de una serie de tapas o platos y la parte de condensado fluye hacia abajo a través de una serie de tapas o platos o contracorriente con respecto a los vapores. Entonces, vamos a introducir la destilación binaria. Entonces recuerden que en el caso anterior o en la destilación Profe, qué pena, ¿la puede dejar ahí un momento, por favor? Y claro que sí. Entonces, aquí en la destilación flash vamos a tener una corriente de alimentación que va a tener una composición que vamos a llamar X sub F, y esta composición o esta línea, esta corriente de alimentación se pasa o se hace pasar por un calentador, luego se hace una expansión y aquí pasan a una cámara de separación en donde instantáneamente, de formas rápidas, tenemos una fracción o una corriente de vapor y una corriente de líquido que va a tener su concentración característica correspondiente, dependiendo de las condiciones de equilibrio. El balance para este sistema, el balance general entonces va a ser que F va a ser igual a L más B, aquí despejando la corriente líquida, L va a ser igual a F menos B. Si nosotros reemplazamos entonces este balance global en el balance por componentes, vamos a tener que entonces F por la composición, por su composición va a ser igual a B de Y más F menos B por X. Aquí es. Estos no son minúsculas, estos son B por Y más L por X. Ya puedo pasar. Este es el caso más, digamos que más sencillo, pero poco práctico porque la separación ocurre en una sola etapa. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con sistemas de dos componentes, pero además de eso, tenemos varias etapas de equilibrio. Aquí es donde vamos a identificar diferentes zonas dentro de la torre. Entonces, igualmente vamos a tener una zona de alimentación que va a estar caracterizada o va a tener una composición o fracción molar que vamos a llamar Z sub F de alimentación. Esta corriente, a su vez, va a ingresar a esta torre conformada por diferentes etapas en equilibrio. De la parte superior vamos a tener vapor que posteriormente entra a un condensador
Y en este condensador entonces vamos a tener una porción de líquido que va a ingresar a la torre nuevamente. Recuerden que en este sistema, a diferencia de las torres de absorción, en donde ingresábamos una corriente de líquido pura o una corriente de líquido que iba a ser el disolvente, aquí de esta misma alimentación lo que se hace es lo que se hace es condensar, y parte de este condensado se regresa a la torre para continuar con el proceso de separación. Entonces, de este condensado, de este vapor que se condensa, sale una corriente que se reingresa a la torre, y hay otra corriente de líquido que es rico en un compuesto, en el compuesto liviano, que es condensado y que luego se recupera. Y este es uno de los compuestos de interés para el caso de destilación. Ahora, también en la parte inferior vamos a tener una corriente de líquido que pasa a un rehervidor. Este rehervidor lo que hace es volatilizar parte de esa corriente líquida que se inyecta o se regresa a la torre, y otra fracción que sale de la torre. Entonces, recuerden que esta corriente de vapor es la que nosotros normalmente cuando hablamos de destilación, aquí, particularmente cuando hablamos de destilación, esta corriente de vapor hace parte o es una fracción de este líquido que sale de la torre, pero que se reinyecta nuevamente. Recuerden que cuando hablábamos de torres de absorción y desorción, esa corriente de vapor o de gas se ingresaba a la torre para luego, dependiendo de la solubilidad, entonces se daba esa desorción o absorción en ambas fases. En este caso solamente vamos a tener una alimentación, y gracias a esas relaciones o a ese reflujo que hay tanto de líquido como de vapor, entonces vamos a tener o se va a permitir ese proceso de separación. Y aquí, entonces vamos a tener dos corrientes de interés, una corriente de livianos, que es rica en el compuesto más volátil, y una corriente de pesados, que es rica en aquellos compuestos, valga la redundancia, con el compuesto pesado. Entonces, básicamente estos son los parámetros o las variables que vamos a contemplar para la destilación binaria en una torre de fraccionamiento. Profe, yo tengo una inquietud acerca del diagrama. El destilado, o sea, la corriente D no debería ser la que está saliendo, porque volver a entrar a la es que tengo esa duda, o es el que entra de nuevo a la torre. Es que si te das, bueno, voy a mirar a ver si es que tengo, no. En este diagrama particular, aquí en esta corriente de vapor, que es la que está rica en el compuesto volátil y que hemos separado, recuerden, de este diagrama. En este diagrama. Perdón. Gracias a esta diferencia de los puntos de ebullición, vamos a tener en este punto una corriente de vapor rica en un compuesto, en el compuesto más volátil, ¿cierto? Pero para garantizar el funcionamiento de la torre, este condensador va a pasar ese vapor a fase líquida para que cierta proporción de ese destilado ingrese a la torre. Pero ambos, o sea, de esta corriente, básicamente esta corriente es el destilado, y de esta corriente se separa una parte, una porción o un reflujo que vamos a llamar D, y otro que vamos a llamar L, que es el destilado. Ambos hacen parte del destilado, solamente que esta se reingresa a la torre y esta se saca, digamos que, del sistema. Profe,
ambos hacen parte del destilado. Sí, señora. Profe, pero creo que es como dice Jamie. O sea, donde está la L es la D, ese es el destilado. Y lo que se devuelve es el reflujo, ¿no, profe? Sí, profe, es que ahí abajito, ahí en el enunciado tú colocas el destilado contiene mayor cantidad de compuesto liviano y pones XD. Entonces, por eso fue que me surgió la inquietud. Espérese, sí. Sí, aquí invertí. Déjenme. Sí. Un momento que reviso los balances. Profe, Sí, en el balance señora. anterior. Y profe, sí, El balance. La D más W. El balance, sí, sí, porque si nosotros hacemos este balance, sí. Sí, aquí fue un error mío ¿de qué? Este es ¿sí? Cuando hacemos el balance. L y B. Y aquí también me quedó mal. L y B. De hecho, vamos a llevarnos esta. Sí, discúlpenme. Discúlpenme aquí el error. Entonces, sí, efectivamente, vamos a tener una línea, una corriente de vapor que se condensa y a partir de este obtenemos el condensado y este condensado parte, se devuelve a la torre que vamos a llamar el reflujo, L, y otra parte sale de la torre que sería el destilado. Si nosotros sobre este diagrama hacemos un balance, si nosotros sobre este diagrama hacemos un balance, entonces vamos a considerar simplemente las corrientes que entran y que salen de la torre. Entonces el balance para la torre, el balance general, va a ser igual a F igual a D más W. Sí, señores. Y a su vez, el balance por componentes va a ser igual entonces a esta F por su relación molar o su fracción molar, igual a D por su fracción molar que vamos a llamar X sub D más W por su correspondiente fracción molar en la fase líquida. Sí. Gracias. Gracias por hacerme la corrección. ¿De aquí hay alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno. Sin embargo, hay diferentes zonas dentro de esta misma torre. Vamos a identificar diferentes zonas. La primera de ellas es el plato de alimentación. Este plato de alimentación
nos permite también igualmente identificar 3 zonas a partir de las cuales vamos a tener una zona de enriquecimiento que está por encima de este plato de alimentación, una zona de agotamiento que está por debajo del plato de alimentación, y a partir de la identificación de cada una de estas zonas vamos a poder hacer el balance si nosotros separamos cada una de estas zonas, de estas partes. Zona de enriquecimiento, zona de agotamiento, y igualmente podemos hacer un balance en el plato de alimentación. Entonces, en el plato de alimentación, recuerden, va a ser el plato por donde ingresa esa corriente que vamos a destilar. Igualmente, vamos a identificar una corriente de vapor y de líquido de inmediatamente superior a la zona de enriquecimiento, igualmente una corriente de vapor y líquido inmediatamente inferior en la zona de agotamiento. Ahora, este era el balance general de la torre, donde teníamos el flujo de alimentación, teníamos la fracción molar de alimentación, la fracción molar de destilado y la fracción molar de residuo. Y entonces, tal como lo veíamos anteriormente, esta corriente F de alimentación va a ser igual a las corrientes que salen de la torre, que va a ser igual a D más W. Y a su vez el balance por componentes multiplicando la corriente, cada una de las corrientes por sus fracciones molares. Ahora, debemos calcular los flujos tanto de destilado como de residuo que salen de la torre. Y para ello es donde introducimos los balances tanto para la zona de enriquecimiento como para la zona de agotamiento. Entonces, el balance para la zona de enriquecimiento, que es la zona que está por encima del plato de alimentación, y en donde tenemos el compuesto más volátil, vamos a tener que este balance nos va a indicar que esta corriente de vapor que sale de la torre, multiplicado por su fracción molar de vapor, va a ser igual a L por su correspondiente fracción molar en la fase líquida más, aquí también me equivoqué, descartar. Y igual a B, sí, X por L, aquí me toca cambiarle. Este es destilado, este es el reflujo. Ok. Hacemos el balance de por componentes, el balance en el condensador, B igual a L más D. Si nosotros despejamos Y,
y la reemplazamos en la ecuación 2, entonces nos queda la expresión que nos permite correlacionar las corrientes de reflujo y las corrientes de reflujo y destilado con respecto a esas fracciones molares, tanto en la fase gas como en la fase líquida. De esta manera, podemos entonces tener una relación de reflujo que es la relación entre la corriente de reflujo y la corriente de destilado. Y con esta corriente de reflujo, y se la reemplazamos en esta ecuación, en la ecuación número 3, podemos entonces tener la relación entre la fracción molar de gas asociada a esa corriente de vapor que sale de la torre y poderla relacionar con esa relación de reflujo y las fracciones molar de líquido, tanto para el reflujo como para la fracción molar del destilado. De forma análoga, ahora uno de ustedes va a hacer el balance de materia para la zona de agotamiento, que sería esta zona inferior. Y si quiere ganar puntos sobre el parcial, sobre este último parcial. Ana María, María Paula. ¿Qué hay que hacer, profe? El balance en la zona de agotamiento. Profe, ¿cómo se hará? O sea, yo podría, pero... Primero, entonces, de forma análoga, haz un balance por componentes de las corrientes que salen de la zona de agotamiento. Entonces, las corrientes que están relacionadas en la zona de agotamiento va a ser L, B y W. Y sus correspondientes fracciones molares para cada una de las zonas. Luego, profe, ¿y dónde lo escribo? Pues puedes proyectar pantalla y lo vamos revisando. Ok. Profe, ¿y si lo hago con la plumita? Sí, también. Pero sobre la presentación, señora. Profe, ¿cómo se llama esa zona? La zona superior es la zona de enriquecimiento. Y la inferior de agotamiento. Ok, gracias, profe. ¿Te comparto entonces pantalla, Ana María? Sí, profe, o lo iba a escribir ahí pequeñito. ¿No pasa nada o cómo hago, profe? No, mejor proyecta pantalla para que sea más claro y no vaya a ver confusiones con la... Bueno, ya. Ya te doy permiso. Listo, Ana María. Profe, ¿sí ve? Sí, ya todos podemos ver. Listo, entonces el balance en la zona de agotamiento sería X. Sí. Por, creo que solo tenía como L rayita, ¿cierto? Sí, señora. Igual a lo que sale, que sería Y por B rayita, B más X W, que es del pesado, si no estoy mal,
Sí, del pesado. Por W rayita. Y ahora haciendo un balance en el hervidor. El hervidor, sí señora. Se tiene que L es igual a, bueno, L rayita. Sí, L rayita. L rayita es igual a W más B rayita. Profe, creo que la W no lleva rayita, ¿cierto? No. Sí, acá le puse con rayita. Listo. Entonces, después quiero dejar, ¿cómo se dice? Despejar Y. Quiero despejar Y, entonces me va a quedar Y igual a L rayita sobre L rayita menos W, que sería despejando B del balance del hervidor, ¿sí? Porque Y está acompañado por B y si quiero despejar Y, pues todos los demás términos los debo dividir en B, ¿sí? Sí. Despejar W. Así, ¿no, profe? Porque esto sería este término acá. Esto que estoy haciendo sería este término acá. L menos W, sí, señor. Menos menos XW de pesados W sobre B, que sería L menos W. Y creo que así queda, profe. Multiplicado, ya lo multiplicaste, sí. Así quedaría. Listo, perfecto. Ana María, ¿me recuerdas tu apellido? Vargas. Ana María Vargas Narváez, profe. Gracias. Gracias, Ana María. Y ya realizamos entonces el balance para la torre, el balance para la zona de enriquecimiento, en donde determinamos una relación de reflujo, el balance para la zona de agotamiento, que la desarrolló ahorita Ana María, y finalmente vamos a también hacer el balance para el plato de alimentación. Estos balances para el plato de alimentación, entonces, igualmente vamos a poder correlacionar las variables que anteriormente estaban relacionadas en los balances tanto de la zona de agotamiento como en la zona de enriquecimiento. Y estos balances a su vez nos van a permitir poder identificar esas corrientes que salen de la torre, que son las de interés, que principalmente son la del destilado y la corriente de pesados. Entonces, haciendo un balance, tanto para el plato de alimentación, vamos a tener que esta corriente de vapor multiplicado por su composición, por la fracción molar de vapor, va a ser igual a... ¿Qué opción de puntero? Entonces, partiendo primero de la relación
de la ecuación de balance en la torre, tenemos que la corriente de alimentación va a ser igual a la corriente de destilado más la corriente de pesados. A su vez, entonces, nosotros podemos hacer la sumatoria de esta ecuación, la ecuación número 9, que nos relaciona esta corriente, la corriente de vapor que sale del plato de alimentación, igual a la corriente de líquido multiplicado por su fracción molar, más la corriente de destilado multiplicado por la corriente de destilado. Estas ecuaciones, recuerden, vienen de los balances anteriores. Estas relaciones vienen entonces de los balances anteriores. Inicialmente partimos de la ecuación del balance general de la torre. Y de estos balances entonces habíamos determinado los balances tanto para la zona de enriquecimiento como para la zona de agotamiento. Luego, entonces podemos hacer el balance para la corriente tanto de vapor como de líquido que ingresan y salen de la torre. Y si hacemos una sumatoria de cada uno de estos balances, entonces podemos obtener la ecuación 11 que nos correlaciona tanto las fracciones, tanto las corrientes que ingresan y salen con su correspondiente. Tiene una pregunta. La B que tiene como un palito por encima, ¿qué es? La D. V. Es la corriente de vapor en la zona de agotamiento. Gracias. Y la L es la corriente de líquido en la zona de agotamiento. A partir de la ecuación general en la torre y la ecuación para el plato de alimentación, entonces podemos incluir otro parámetro y aquí ya es donde comienza a cumplir un papel importante la entalpía y la termodinámica, que son las que rigen precisamente esa coexistencia entre la mezcla, entre el equilibrio líquido-vapor. Entonces, a partir de estas ecuaciones, vamos a introducir un nuevo término que vamos a llamar Q, de las relaciones molares de líquido que caen a la zona de agotamiento por cada mol de alimentación. Tenemos el valor de Q que condición que depende de la termodinámica de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la temperatura del sistema, ya sea que entre en temperatura, sea que el equilibrio esté en la zona de punto de rocío, punto de burbuja, en zona de mezcla, va a ser entonces, o vamos a tener que introducir este factor de alimentación. Ahora, aquí también es importante especificarles cómo está relacionado ese factor de alimentación. Entonces, adelante un poco antes de mostrarles este balance. Entonces, esta condición termodinámica de alimentación va a depender si tenemos cómo ingresa esa corriente de alimentación. Si esa corriente de alimentación entra como líquido saturado, como vapor saturado, si entra en zona de mezcla, si entra como líquido frío o si entra como vapor sobrecalentado. Entonces, si esa corriente de líquido entra como líquido saturado, recuerden que entonces esa temperatura de alimentación va a ser igual a la temperatura de burbuja. Recuerden en el diagrama de temperatura versus composición, en donde teníamos esta línea de la curva
de punto de rocío, y esta curva que era la curva de punto de burbuja. Temperatura de rocío era la temperatura a la cual desaparecía o teníamos la última gota de líquido. La temperatura de burbuja era la temperatura a la cual aparece la primera gota de vapor. Entonces, dependiendo de cómo o la condición de alimentación, de cómo entre esa corriente de alimentación, entonces vamos a tener ciertas relaciones para las corrientes, tanto para la zona de enriquecimiento, la corriente líquida para la zona de enriquecimiento, y las corrientes de líquido para la zona de agotamiento y zona de enriquecimiento. Entonces, les hago un recuento. Vamos a introducir una condición termodinámica de alimentación que va a depender de en qué condiciones o en qué fase entre ese líquido o esa corriente de alimentación. Esa corriente de alimentación puede ser líquida, puede entrar como vapor o puede entrar en zona de mezcla. Incluso puede entrar como líquido o vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ver cada una de esas condiciones dependiendo y en qué zona de este diagrama temperatura versus fracción molar se va a encontrar esa condición de termodinámica de alimentación. Entonces, si entra en líquido saturado, recuerden que esa región de líquido saturado es esta curva en la parte inferior. Y en esta zona de líquido saturado va a estar definido por esta temperatura de burbuja a esa fracción molar que está asociada a esa corriente de alimentación en la torre. Entonces, para líquido saturado, Q, que es la condición de alimentación, va a ser igual a 1. Pero ¿qué implica? Es que entre como líquido saturado. Si entra como líquido saturado, entonces esa corriente de líquido en la zona de agotamiento va a ser igual a la corriente de líquido en la zona de enriquecimiento más la corriente de alimentación. Y B prácticamente va a ser igual a el vapor que entra de la zona de agotamiento y el vapor que sale hacia la zona de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque entra como líquido saturado. ¿Vale? Entonces, esta corriente que entra como líquido saturado principalmente se distribuye hacia esta zona. Entonces, esa corriente de líquido, haciendo este balance, nos va a quedar como esta corriente de líquido en la zona de agotamiento igual a la corriente de líquido que ingresa al plato de alimentación desde la zona de enriquecimiento más el que entra de la zona de la corriente de alimentación. Entonces vamos a tener una sumatoria de esas corrientes líquidas y prácticamente se conserva esta corriente de vapor en el plato de alimentación. Ahora, para el caso particular en donde entre como vapor saturado, si entra como vapor saturado, entonces recuerden que vamos a estar sobre esta línea de la curva del diagrama de temperatura versus fracción, que es esta línea superior. Recuerden que por encima de esta línea vamos a encontrarnos en la zona de vapor y por debajo de esta línea vamos a encontrarnos, por debajo de la línea de la temperatura de burbuja, vamos a encontrarnos con líquido. Entonces, para este segundo caso, en donde la corriente entra como vapor saturado, vamos a tener la temperatura de rocío. Y como entra como vapor saturado, entonces aquí vamos a tener un cierto aporte y vamos a ver que esta corriente de vapor de la zona de agotamiento va a ser igual al vapor que sale de la zona de agotamiento más el que se alimenta, más el vapor que entra como vapor saturado del plato de alimentación. ¿Sí? Y a su vez entonces, como entra todo como vapor saturado, se considera entonces que la corriente de líquido que viene desde la zona
de agotamiento, de enriquecimiento, va a ser igual a la corriente de líquido que sale hacia la zona de agotamiento. Entonces ya vimos la medición. Pero puede suceder que que Q esté entre 0 y 1 y eso implicará que se encuentre en esta zona de mezcla, donde van a coexistir tanto la fase de vapor como la fase líquida. Aquí la temperatura de la corriente de alimentación va a estar entre la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Y a su vez, entonces, no vamos a poder establecer como tal una relación entre esas corrientes de líquido y gas, porque como entra en zona de mezcla, puede haber una redistribución de ese vapor y de ese líquido que entra desde esta corriente de alimentación. Entonces recordemos, en el caso de zona de mezcla, en esta región, vamos a tener una corriente en la cual van a coexistir las dos fases, líquido y vapor, y esa coexistencia o esa corriente de vapor o esa mezcla de vapor y líquido se va a redistribuir tanto en la corriente de vapor que sale de la plato de alimentación como en la corriente de líquido que sale del plato de alimentación. Lo que sí podemos asegurar de esta zona es que esta corriente que entra hacia la zona de agotamiento va a ser mayor a la que sale de la zona de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque tiene la contribución del vapor que se alimenta desde la corriente de alimentación. Y a su vez también podemos decir que esta corriente de vapor que sale de la zona de agotamiento va a ser inferior o menor a este vapor que entra a la corriente de enriquecimiento, porque tiene un aporte o tiene una contribución de ese vapor que entra en zona de mezcla y que contribuye a esta corriente de vapor en la línea, en el plato de alimentación. Digamos que esos son los casos que se pueden presentar dentro de esta curva de líquido saturado y vapor saturado. Sin embargo, también es posible que nos encontremos en alguno de estos puntos. También es posible que nos encontremos en algunos de estos puntos, que nos encontremos en la zona de completamente líquido o en la zona de completamente vapor. Líquido en la zona de vapor. Sí, en este caso, el líquido entra como líquido frío, en donde Q entonces va a ser mayor que 1. Vamos a observar entonces que esta corriente de líquido, que principalmente es una corriente líquida, vamos a tener que esta corriente de líquido, como es una corriente de líquido fría, va a ocurrir un proceso o una transferencia de calor, y parte del vapor que sale de la zona de agotamiento se puede condensar y entonces pasar a la zona de enriquecimiento, y sumar a la línea que entra a la zona de agotamiento, y por esta razón tenemos estas líneas punteadas, que va a ser la contribución tanto de la línea que ingresa de alimentación, que está representada por la línea verde, más el condensado de vapor, más lo que venía de la corriente del líquido que venía de la zona de enriquecimiento. Entonces, por esta razón, la corriente del líquido que entra a la zona de agotamiento va a ser mayor a la corriente de líquido
que entra al plato de alimentación y que sale de la zona de enriquecimiento. Ahora, ¿qué pasa con el vapor? Entonces, esta corriente de vapor que sale de la zona de agotamiento va a ser mayor al vapor que entra a la zona de enriquecimiento, porque recuerde que parte de este vapor se condensó y que contribuyó a esta corriente de líquido que sale del plato de alimentación. Finalmente, recuerden que también esta corriente de alimentación está en esta zona del líquido y vamos a llamar esta zona líquido frío porque está por debajo del punto de burbuja del diagrama de equilibrio líquido-vapor a presión constante para las variables de temperatura versus fracción mol. Finalmente, y el último caso, es el de cuando la corriente de alimentación entra en vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado será toda esta zona, la cual se encuentra por encima de la temperatura de rocío. Y por tanto, parte de la alimentación entra como vapor. Sin embargo, como entra como líquido sobrecalentado, parte del líquido que entra al plato de alimentación desde la zona de enriquecimiento, es posible que se evapore y por tanto haga una contribución a esta corriente de vapor que va a entrar, que sale de la zona del plato de alimentación y que entra a la zona de enriquecimiento. Entonces, por esta razón decimos que la corriente de líquido que sale de la zona de agotamiento, que sería esta, va a ser menor a la corriente de líquido que entra a la zona de agotamiento, precisamente porque este vapor que entra desde la alimentación hace que una porción se evapore y que esta relación disminuya o esta corriente ya no sea igual. De igual manera, entonces, en el caso particular de la corriente de vapor, entonces vamos a observar que esta corriente que entra al plato de alimentación, pero que sale de la zona de agotamiento, va a ser menor a la corriente de vapor que sale del plato de alimentación y que entra a la zona de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque hay una contribución de vapor que entra desde la alimentación, otra contribución que es la que se obtiene a través del líquido que se evapora gracias a la temperatura a la que entra ese vapor y adicional a ello a la que venía desde la corriente de agotamiento y que se suma a estas dos corrientes adicionales. Entonces, son básicamente los casos generales para este sistema en donde vamos a tener una región de líquido frío, una región de vapor sobrecalentado, una región que entra como líquido saturado, vapor saturado y que también entra como zona de mezcla. De esta parte, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ahorita no hay duda, pero la próxima clase, vamos a ver, por allí está el día de hoy, la próxima clase entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual podamos, vamos a hacer un ejercicio en el cual podamos afianzar tanto los balances de masa, vamos a hacer un repaso de estos balances de masa, haciendo un resumen de cada uno de ellos dependiendo de la zona, para que ustedes ya lo tengan como un sumario. Y finalmente vamos a introducir el balance de energía, que va a estar asociada a esta condición termodinámica dependiendo de las condiciones o de la temperatura a la cual ingrese esa corriente de alimentación al plato o a la torre de alimentación. Y esto nos va a permitir entonces tanto tener completo el balance de masa como el balance de energía para una torre de fraccionamiento. Recording stopped.
Listo, entonces dejamos por allí hasta aquí hasta el día de hoy y nos vemos entonces en la próxima clase el próximo jueves. También esperando que para esa fecha ya tengamos las notas del parcial y podamos hacer la revisión o dudas en el caso de que se presenten. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú subes las diapositivas de hoy? Sí, señora, yo las subo. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Chao, profe. Chao.